Boyle-Mariotte. Esta ley, recuerden que decía que si aumentaba la presión de un gas, lo que ocurría es que el volumen iba a disminuir y viceversa, ¿no? Si disminuye la presión, el volumen va a aumentar. Acá tenemos un ejercicio, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes tengan un ejercicio, lo que primero hay que hacer es sacar los datos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser los datos? La presión 1, el volumen 1 y la temperatura 1. Inicial, ¿sí? Presión 2, que es la presión final, volumen 2, volumen final, temperatura 2, temperatura final, ¿sí? Para todos los ejercicios de todas las leyes. Ahora lo vamos a leer y vamos a determinar el valor de cada variable. Entonces dice, a una presión de 3 atmósferas, y aquí tenemos la presión 1, 3 atmósferas. Un gas ocupa un volumen de 60 litros. 60 litros es el volumen, ¿sí? Entonces en volumen 1 ponemos 60 litros. La pregunta es, ¿qué volumen ocupará si la presión aumenta a 10 atmósferas? Es decir, en vez de 3 va a ser de 10 atmósferas. Cambió la presión. Ni me nombra la temperatura porque en la ley de Boyle-Mariotte la temperatura es constante. La fórmula de esta ley, recuerden que era presión 1 por volumen 1 es igual a la presión 2 final por el volumen final. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar los datos, reemplazar por los números, ¿no? Entonces en vez de poner presión 1 pongo 3 atmósferas. Por volumen 1, 60 litros. Es igual a la presión 2, que es 10 atmósferas, por volumen 2, ¿sí? Que no lo sé y lo tengo que calcular. Entonces lo que tengo que hacer acá es multiplicar 3 por 60 y el 10, que de este lado está multiplicando, lo tengo que pasar para el otro término dividiendo, como cuando despejan una X en matemática. Es lo mismo, yo estoy despejando volumen 2. Entonces tengo que hacer 3 atmósferas por 60 litros dividido 10 atmósferas es igual al volumen 2. Hago esa cuenta en la calculadora y me va a dar 18. ¿18 qué? Atmósfera se va con atmósfera, porque uno que está multiplicando, otro está dividiendo. Entonces se anulan y me queda litros. 18 litros es el volumen 2. Ese es el volumen que ocupará el gas cuando la presión aumenta a 10 atmósferas. La ley de Charles, entonces, recuerden que esta ley decía que cuando aumentaba la temperatura de un gas, el volumen también iba a aumentar, ¿sí? Y viceversa. Si disminuye la temperatura, va a disminuir el volumen. Bueno, vamos a hacer el ejercicio. Recuerden siempre extraer los datos, ¿sí? Bien. Leemos. ¿Los datos cuáles son? Perdón. Presión 1, volumen 1, temperatura 1. Presión 2, volumen 2, temperatura 2. Eso es para todos los ejercicios. Ahora leemos el ejercicio y sacamos los datos. Dice, a una temperatura de 7 grados Celsius, esa es la temperatura 1, la que había al principio, la inicial, 7 Celsius, un gas ocupa un volumen de 80 litros. Volumen 1, 80 litros. Perdón, 80. ¿Qué volumen ocupará? Sí, esa es la pregunta. Si la temperatura aumenta a 150 grados Celsius, ¿sí? Presión, ni me la nombra, porque para la ley de Charles la presión tiene que ser constante, no tiene que cambiar. Entonces no la tengo ni en cuenta. Muy bien. Recuerden que la temperatura en Celsius siempre se tiene que pasar a Kelvin. ¿Cómo? Le tengo que sumar 273 a las dos temperaturas. Acá me queda 280 Kelvin, ¿sí? Y en esta me queda 423 Kelvin. Una vez que sacamos los datos, ese es el primer paso,
Vemos la fórmula. La fórmula para la ley de Charles es volumen 1 dividido temperatura 1 es igual al volumen 2 dividido temperatura 2. Reemplazo los datos. En volumen 1 pongo 80 litros. Dividido temperatura 1, 280 Kelvin. 280 Kelvin. Es igual a volumen 2, que no lo sé, es lo que tengo que averiguar, dividido temperatura 2, que era 423 Kelvin. Acá lo que tengo que hacer es, para despejar volumen 2, pasar el 423 que está dividiendo para el otro lado del igual, en vez de dividiendo, multiplicando. Me va a quedar 80 litros dividido 280 Kelvin por 423 Kelvin es igual al volumen 2, ¿sí? Kelvin se me va con Kelvin, me queda litros la respuesta. Hago esta cuenta en la calculadora, 80 dividido 280 por 423, me va a dar 120,85. Agarro dos números detrás de la coma, ¿sí? Litros. Ese va a ser el volumen 2. ¿Ven cómo el volumen aumentó? Porque antes era de 80 y ahora es de 120, ¿sí? Muy bien. La última de las leyes es la ley de Gay-Lussac. Esta ley dice que cuando aumenta la temperatura de un gas, también va a aumentar la presión, ¿sí? Y viceversa. Si disminuye la temperatura, también disminuirá la presión. Vamos con el ejercicio. Como siempre les dije, primero extraemos los datos. ¿Cuáles son los datos? Presión 1, volumen 1, temperatura 1, que es la condición inicial en la que se encontraba el gas, y la condición final, presión 2, volumen 2, temperatura 2. Dice, a una temperatura de 27 grados Celsius, esa es la temperatura 1, 27 grados Celsius, la presión de un gas envasado es de 5 atmósferas. La presión es de 5 atmósferas. ¿Sí? ¿Cuál será la nueva presión? ¿Cuál será la nueva presión si su temperatura aumenta a 100? Si la temperatura aumenta a 100 grados Celsius. Volumen es constante. El gas está envasado en un recipiente con volumen constante, así que lo tacho. Me quedan las variables presión y temperatura. Recuerden que la temperatura siempre la tengo que pasar a Kelvin, sumándole 273 de los dos lados. ¿Sí? Acá me queda 27 más 273, me queda 300 Kelvin. Y acá me queda 373 Kelvin. Muy bien. La fórmula o la ecuación matemática de esta ley es presión 1 dividido temperatura 1 es igual a presión 2 dividido temperatura 2. Vamos a reemplazar con los números para poder hacer la cuenta. Presión 1, 5 atmósferas. Dividido temperatura 1, 300 Kelvin. Es igual a la presión 2, que es lo que tengo que averiguar, dividido la temperatura 2, que es 373 Kelvin. Como acá la temperatura está dividiendo, la paso para el otro término multiplicando. Me queda 5 atmósferas dividido 300 Kelvin por 373 Kelvin es igual a la presión 2. Kelvin se va con Kelvin, la respuesta me queda en atmósferas. La presión 2, si hago esta cuenta, 5 dividido 300 por 375, me queda 6,21 atmósferas. Esa es la presión 2. Muy bien. Ahora necesito que resuelvan los ejercicios y que cualquier duda que tengan me escriban, ¿sí? Y yo los voy a ayudar. Les mando muchos besos y espero que sigan bien.